3 llamadas. En la 1 sí. En la 2. No acceder a tu pantalla, profe. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Ahora sí. En la llamada 2, ¿puedes Ya se ver? ve. Sí, en la llamada ya se ve, profe. Bueno, en la llamada 3. Llamada 3, ¿me están viendo? Sí, profe. Bueno, le admito a unos cuantos y empezamos, ¿sí? Bien, vamos a empezar. El primer trabajo de acondicionamiento del 4 de junio. El tema era acondicionamiento físico natural. Bueno, se les preguntaba en el tema 1, ¿qué es la atmósfera? ¿Sí? El tema 1 valía 18 puntos. ¿Todos me están escuchando? ¿Viendo? Pregunto de vuelta. Sí, ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, se les preguntaba qué es la atmósfera, ¿sí? Y bueno, lo que van a leer o escuchar es un aproximado, es un modelo aproximado de lo que deberían ser las respuestas de ustedes, ¿sí? Tal vez lo podían haber expuesto con otras palabras, pero lo que está acá es son las ideas principales de cada respuesta, ¿sí? La atmósfera es una capa de distintos gases que rodea al planeta Tierra. Están cercanos al planeta por la gravedad que ejerce la Tierra sobre los mismos. El tema valía 2 puntos, ¿sí? ¿Para qué sirve la atmósfera? Una función era que servía como filtro ante los rayos provenientes del Sol, especialmente uno de ellos, que es el de tipo ultravioleta. Uno de los de tipo ultravioleta. Yo les había contado que es dañina, o es dañino el rayo para la piel, produce cáncer, ¿verdad? Destruye el ADN. Y bueno, son dañinos para la piel humana. Y la otra función es sirven de protección ante meteoritos o objetos ocasionales que se acerquen al planeta. Muchos de los astros que quieren ingresar a la atmósfera se desintegran al ingresar a la atmósfera. Bueno, ¿qué son los usos horarios? Habían 2 preguntas, chicos, acá. ¿Qué son? O sea, primero tenían que describir y después contar para qué sirven, ¿sí? Los usos horarios es una convención mundial que data de 1911, que consiste en una división del planeta en 24 meridianos o zonas horarias, perdón.
valía 2 puntos esto. La función principal de los usos horarios es asignar una hora específica a cada zona del planeta. Al este del meridiano 0 son más 12 horas y al oeste menos 12 horas, ¿verdad? 360 grados, que es lo que tiene la Tierra, como es un círculo, en una esfera, ¿verdad? Dividido 24 da 15 grados para cada uso horario. Esto valía 3 puntos. Los paralelos y meridianos son líneas imaginarias que unen los polos, como en el caso de los meridianos, y otras paralelas al paralelo 0, que es el ecuador. Esto valía 2 puntos. La función principal de los paralelos y meridianos es la de ubicar o la de servir para ubicar puntos sobre el planeta. La latitud se vale de los paralelos y la longitud de los meridianos, ¿sí? Bien. Esto, más o menos esto, en el tema 1, responder esto valía 18 puntos, ¿sí? Después se les preguntaba citar la palabra que corresponden a estos conceptos que están acá, o a estas descripciones que están acá. Conjunto de características climáticas propias de un determinado lugar o sitio es el microclima. Capa de gases más cercana a la Tierra, en ella se verifican los fenómenos atmosféricos de la troposfera. Factor atmosférico, acá está la clave, cuya característica es la cantidad de vapor de agua existente en el aire, es la humedad. Especie de homínido al cual se le atribuye el uso del fuego, el Homo erectus. Tipo de necesidad humana, se las llama también como complementarias, son las necesidades secundarias. Lugar, sitio en el que se relacionan los habitantes y su lugar es el hábitat. Orientación de salida del sol en equinoccios. De salida. Se le llama también levante, es el este. Época coincidente con el comienzo de una estación. En ella, el sol se halla sobre el ecuador. Y son los equinoccios. Estudio hecho por Leonardo da Vinci en función referido a las proporciones humanas, se llama el modulor. Y parte componente del medio físico natural, en él se incluyen los suelos y los subsuelos, es la litosfera, o sea, todo lo que tiene que ver con suelos, con rocas y distintos tipos de suelos. Tengo una duda, profe. Escucho. En el de Leonardo da Vinci, el modulor no vendría siendo el estudio que hizo Corbusier. No sería el hombre del estudio. Tenés razón, el modulor está basado en el estudio de los estudios de Leonardo. Sí, canon de las proporciones humanas se llama. Profe, en eso no sería el nombre del Vitruvio. No escucho nada. ¿Quién está con el micrófono prendido? Perdón, acá tiene razón. Originalmente iba a preguntar sobre Le Corbusier, pero al final cambié por Leonardo. Sí, el canon de las proporciones humanas es la respuesta, sí. ¿Quién más habló? ¿Quién habló recién? Profe, en ese mismo, ¿se lo podría hacer el hombre del Vitruvio la respuesta? Se llama, ¿cómo no? Eso está en el libro. ¿Sí? Canon de las proporciones humanas fue el estudio hecho por Leonardo da Vinci. Le Corbusier tomó esos estudios más otros datos de la época y reinterpretó o reformuló todo lo que había expuesto Leonardo da Vinci y lo llamó el modulor. Canon de las proporciones humanas se llama esto. ¿Correcto? Profe, a este también se le llamaba el hombre del Vitruvio, si mal no me equivoco. ¿Es válido si ponemos eso? Sí. O sea, a ver, el primer estudio sobre esto lo hizo Vitruvio, después lo retomó Leonardo da Vinci y lo llamó canon de las proporciones humanas. Es un dibujo de un ser humano que está en un círculo, ¿sí? Muy famoso, es tapa de revistas, de todo un poco hay sobre eso.
Y después, en el siglo XX ya, Le Corbusier agarró esos estudios y lo usó para ponerle medidas a todas las funciones que tenía el ser humano, ¿sí? Más de esto está en el libro, chicos. No quiero perder demasiado tiempo porque si no, no vamos a terminar. ¿Les parece? 1.5 puntos valía cada respuesta. ¿Está bien? Bueno, seguimos. El confort en el ser humano depende del clima, por supuesto. Correcto, es una meta intuitiva, no, esto no es cierto, porque si es intuitiva es para los animales. Es una variable científica, sí, correcto, y es una necesidad en el ser humano, por supuesto que es una necesidad. Las necesidades humanas pueden ser primarias, los placeres, incorrecto. Las secundarias, la educación, correcto. Todo lo que es cultura está entre las secundarias. Las terciarias, la alimentación, esto es incorrecto porque la alimentación, como el sueño, la comida, o sea, el alimentarse, la salud, son necesidades primarias. Y lo que está acá al final, ¿sí? Las primarias, que es la salud. El habitar humanamente. El habitar humanamente genera cambios en el hábitat, ¿sí? Provoca cultura, porque uno se relaciona con otras personas, con otras especies. Ocasiona una reestructuración del territorio, o sea, el ser humano lo modifica y lo cambia, por eso es una reestructuración, ¿sí? Correcto. Los usos horarios. Acá yo pregunté un montón de cosas que ya estaban ahí arriba, así que era un poquito revisar lo que ya habían escrito. Es una convención mundial, que es correcto, divide en 24 paralelos a la Tierra. No es cierto porque divide en 24 meridianos en todo caso. Asigna una hora a cada región, eso es correcto, y data de 1811. Esto es incorrecto, pero porque es de 1911, ¿sí? El término volitivo se refiere al intelecto, incorrecto, se refiere a la voluntad, por eso es vol, ¿sí? Correcto, se refiere al sentimiento, incorrecto, y se refiere a las decisiones, es correcto. Las decisiones están sujetas a la voluntad, por eso también es correcto decir que tiene que ver con las decisiones. Los movimientos de la Tierra, el de rotación provoca el día y la noche, ¿correcto? El de rotación origina las estaciones, incorrecto. Y el de traslación, el año, correcto. Bien. Los solsticios y equinoccios son momentos en el movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje. A los primeros corresponden el verano e invierno y a los segundos el otoño y primavera. Falso, los solsticios y equinoccios son momentos en la órbita terrestre alrededor del Sol. Es el movimiento de traslación, o sea, se da durante el movimiento de traslación. Esta primera parte de la pregunta valía 3 puntos y después venía esta segunda que decía a los solsticios corresponden el invierno y el verano y a los equinoccios la primavera y el otoño. Hace una semana atrás, 10 días atrás empezó el solsticio de invierno. Los paralelos y meridianos, o sea, ese fue el momento en que el planeta Tierra estuvo más alejado del Sol. ¿Sí? Los paralelos y meridianos son líneas imaginarias que recorren el planeta. Los primeros son paralelos al ecuador y dividen el planeta en 2 hemisferios, el este y el oeste, y los segundos se refieren al meridiano Greenwich, al meridiano cero, y dividen al planeta en el hemisferio austral y boreal. Es exactamente al revés. Los paralelos dividen a la Tierra en 2 hemisferios, el norte y el sur, y el meridiano cero, que es el de Greenwich, divide a la Tierra en 2 hemisferios, el este y el oeste. ¿Sí? Quiero que
que entiendan esta división del puntaje, porque hay dos preguntas que están, o sea, dos afirmaciones que están incorrectas. Entonces hay siempre dos respuestas que poner, ¿sí? O sea, en este trabajo práctico por lo menos, en este enunciado. Seguimos. La inclinación de la Tierra es de 27 grados 23 minutos sobre su eje vertical y tiene dos movimientos, el de rotación sobre su eje de oeste a este y el de traslación alrededor del Sol en 365 días. Parece que está todo bien, pero acá hay un detalle que es el errado, es incorrecto. La inclinación de la Tierra es de 23 grados 27 minutos. La localización de puntos en el planeta se da por medio de la latitud, la longitud y la altitud. Esta última es la distancia en grados, acá está el dato incorrecto, de un punto cualquiera de la Tierra con respecto al nivel de referencia mundial que es el mar. La altitud disminuye con la presión atmosférica. Bueno, por marcar falso valía un punto. Y después poner, la altitud es la distancia vertical en metros, desde la cota de referencia a nivel mundial, que es el nivel del mar, a un punto cualquiera. Distancia en metros, no es distancia en grados, no es medida en grados. La presión atmosférica es la que disminuye con la altitud. A mayor presión, o sea, es una relación directamente, inversamente proporcional. A mayor altura, menor presión atmosférica. Y el modulor, acá está así bien redactado. El modulor es un estudio de las proporciones humanas hecho en el siglo XV por Le Corbusier, basado en el trabajo de Vitruvio, célebre arquitecto del antiguo Imperio Romano. El trabajo de Le Corbusier tenía como objetivo la aplicabilidad estructural de las medidas que él establecía en su publicación. Bueno, esto es falso. Le Corbusier no vivió en el siglo XV. Le Corbusier vivió en el siglo XX, o desarrolló su trabajo en el siglo XX. Este estudio estuvo basado en un trabajo previo hecho por Leonardo da Vinci, llamado Canon de las Proporciones Humanas. Esto no es nada inventado por mí, chicos. Esto está en el libro, en la parte en el capítulo que se refiere a los seres humanos, ¿sí? Los estudios de Le Corbusier tenían como objeto la aplicabilidad arquitectónica de esos estudios, o sea, que las medidas que él puso de un ser humano con el brazo extendido hacia arriba, eso tenía que servir para algo en la arquitectura, ¿verdad? Bueno, un ejemplo lindo de todo esto es un proyecto que él hizo, que se llama la Unidad de Habitación de Marsella, en donde él puso en práctica todo lo que él sostenía en cuanto a medidas, ¿verdad? Bien. Y la última parte eran los gráficos. Se les pedía dos gráficos. Una parte de la atmósfera, que se citó en el tema 2, ítem 2.2, entonces había que mirar acá. Tema 2, 2.2. Y era dibujar la troposfera, ¿verdad? La troposfera es la capa de gases que está más cerca de la Tierra. No era demasiado difícil. Era dibujar el planeta y la primera capa que la rodea, ¿sí? Bueno, acá sí hay un comentario para hacer, porque algunos de ustedes adelantaron con la respuesta a esta pregunta. Se les pedía dibujar los equinoccios y los solsticios, y algunos dibujaron el recorrido aparente del Sol. Eso no está bien. El mejor gráfico donde se ven los solsticios y los equinoccios es una órbita, o sea, el Sol, la órbita elíptica de la Tierra y los planetas en sus 4 posiciones, o sea, el 21 de marzo, el 21 de junio, el 21 de septiembre y el 21 de junio, ¿sí? O sea, la órbita y ahí se ven los 4 equinoccios y solsticios, ¿eh? Por eso son momentos en la órbita de la Tierra. ¿Preguntas hasta acá? Profe, tengo dos observaciones en el ejercicio de verdadero o falso. A ver. En el primer ejercicio, vos marcaste como falso y añadiste una justificación a los solsticios y equinoccios corresponden al verano, invierno y primavera y otoño respectivamente. Sí. Sin embargo, dentro de la propia oración ya está ese concepto. Ah, así bueno. que
Nuestro grupo, por ejemplo, no puso eso como respuesta falsa. Igual contaría. Es redundancia, sí. Quizá, pasa que es cierto lo que decís, a veces por el camino cambio la respuesta y se me queda en el enunciado la pregunta original, ¿sí? Está bien, esto lo volví a repetir. Está bien. La pregunta valía 6 puntos, o sea, este primer tema valía 6 puntos. Eso lo habré cambiado sobre el camino, ¿sí? Sí, entiendo. Y lo mismo pasa con el último, donde en la propia pregunta menciona que el módulo es un estudio hecho por Le Corbusier. Y se afirma otra vez en la... No, acá el detalle incorrecto. ¿Quién sos vos? Iván Collante. Iván, atendé un ratito, Iván. El detalle incorrecto en esta parte del enunciado es que Le Corbusier realizó el modulor en el siglo XX. Esta es la parte que corrige mi error, ¿entendés? O sea, mi pregunta errada. No es en el siglo XV, ¿entendés? Ah, sí. ¿Correcto? Bien, súper. Seguimos. Otra pregunta, chicos, por ahí. O sea, ese gráfico, a ver, acá en el ítem 5.2, los que dibujaron el plano del observador, o sea, el ser humano parado en un plano del observador con los movimientos aparentes del Sol, ese gráfico está mal. Ese es el gráfico adecuado si se les pide recorridos aparentes del Sol. Pero no es el gráfico de equinoccios y solsticios, ¿me entienden? Bien, seguimos. ¿Están viendo todos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ok, seguimos. Bueno, a ver, voy a cambiar un poquito el tamaño. Bien, el segundo trabajo práctico sobre acondicionamiento físico natural era este que está acá, del 11 de junio. Este era un poquito más interesante, ya era sobre fenómenos atmosféricos, ¿verdad? Todo lo que es clima. Citar dos factores que originan las estaciones. Las distancias distintas de la Tierra al Sol en solsticios y equinoccios, ¿verdad? Sobre todo en solsticios. Cuando ahora, el 21 de junio fue la fecha, fue el momento en que la Tierra estuvo más alejada del Sol, ¿sí? Y el otro es la inclinación del planeta. ¿En qué influye eso? En que en algunos momentos, en el solsticio de invierno, la incidencia de los rayos del Sol viene de forma distinta hacia la Tierra, ¿eh? Porque la Tierra está inclinada sobre su eje vertical. Eso se les preguntó en el examen parcial, me parece. Bueno, y tenían que desarrollar un poquitito qué significaban cada una de estas ideas. Bueno, por citar, valía 3 puntos. ¿Qué significa el término trayectoria aparente del Sol? Es una convención a nivel mundial que acepta un desplazamiento ficticio del Sol de manera a explicar su cambio de posición en el espacio durante el día. O sea, el Sol no se mueve, el planeta Tierra es el que se mueve. Bueno, esto me parece, acá sí, este tipo de preguntas es la que a mí me muestra realmente el grado de interés que ustedes tienen, porque muy pocos responden, y eso que hablamos en la clase, se preguntó en el examen incluso de vuelta. ¿Qué significa penetración solar en los ambientes? ¿O qué significa la expresión la penetración solar en los ambientes varía en equinoccios y solsticios? Puedo sacar el libro y mostrarles la página incluso para que vean. El movimiento aparente del Sol varía en solsticios y equinoccios, ¿sí?
Para el hemisferio sur, que es donde nosotros estamos, la trayectoria del Sol en el solsticio de invierno es más cercana al horizonte, o sea, el Sol baja más. Por tanto, la penetración solar en los ambientes es mayor. Como baja más, entonces los rayos del Sol vienen sin el obstáculo del alero, por ejemplo, y por eso entran más en los ambientes. ¿Sí? Los efectos de luces y sombras que ustedes ven en el invierno son distintos a los del verano. ¿Sí? Pueden revisar de vuelta esto en el libro, les puedo dar la página después si quieren. ¿Cómo se originan los vientos? Se originan a partir de dos factores. La densidad distinta del aire producto de la diferencia de temperatura entre el aire caliente y el frío, ¿verdad? El aire caliente sube y el aire frío baja. El aire caliente sube porque es más liviano. ¿Sí? Y el otro es el movimiento de rotación de la Tierra, pero de rotación de la Tierra, disculpen, rotación de la Tierra. Disculpen, mis dedos están todos duros. Si no hubiera movimiento de rotación, no sentiríamos nada del desplazamiento del aire, o sea, del viento, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa el término ventilar? Acá no tiene nada que ver con bacterias, ni microorganismos, ni nada raro. Es cambiar el aire nada más. Es la renovación del aire en un ambiente mediante el flujo de aire natural. Y este es el detalle importante. O sea, no puede haber ventilación si es que no hay una entrada y una salida para el aire, ¿me entienden? No tiene nada que ver microorganismos, las bacterias, ni nada de eso, ¿verdad? O sea, hay una idea principal siempre, chicos, que es el cambio del aire. Para que haya cambio de aire tiene que haber una entrada y una salida de viento, ¿eh? Eso es ventilar, eso es renovar el aire. Bueno, ya vieron todos los puntajes, y esto suma 21 puntos en el tema 1. Y acá empezaba algo muy interesante. ¿Qué recursos de diseño son son aptos para las siguientes orientaciones? Perdón. Para el sur, bueno, era válido poner muros anchos, muros dobles, aleros. ¿Y por qué? En el sur ocurre algo particular, propio, no hay en otra orientación como lo que ocurre en el sur. El paso del agua se dificulta cuanto mayor es el espesor del muro, ¿sí? Por capilaridad, obviamente. Ya saben ustedes lo que es la capilaridad. Si ustedes impregnan una esponja, se moja así, toda la esponja se vuelve húmeda, ¿verdad? Cuanto más ancha es esa esponja, más tarda el agua en pasar. Es lo mismo con el muro, exactamente lo mismo. De la misma manera que los aleros protegen los cerramientos verticales de la incidencia directa del agua sobre los muros. En el sur, cuando cambia la temperatura, la lluvia que es vertical se vuelve oblicua, se vuelve sesgada por efecto del viento sur, ¿me entienden? Por eso es que moja y azota tan constantemente el muro, ¿eh? Algo de eso tenían que explicar acá. Creo que esto se volvió a preguntar en el examen, esto valía 3 puntos, ¿sí? Al oeste, un recurso de diseño, bueno, se puede poner galerías, aleros interesantes, grandes, muros anchos, y la justificación es lo que muestra realmente cómo ustedes interpretan esto. Las galerías o los aleros importantes ayudan a evitar la incidencia directa del sol sobre los cerramientos verticales y con ello sobre los ambientes arquitectónicos. O sea, ¿qué es lo que ustedes consiguen cuando ponen galerías? Evitan de que los rayos del sol calienten el muro, y al calentar el muro va a calentar el interior del ambiente. Si no ponen galerías, entonces un buen recurso es poner muros anchos o muros dobles. Entonces ustedes vuelven lenta la transmisión del calor desde el exterior hasta el interior. ¿Entienden? Eso hablamos muchísimo ya en la clase. Está en el libro también. Citar las orientaciones más adecuadas para los siguientes espacios arquitectónicos y justificar. Dormitorio este o noreste. El citar la orientación valía un punto, y la justificación no es solamente con respecto al asoleamiento, chicos. La justificación es con respecto a todo, ¿sí?
¿Por qué se pide que se ventile, o sea, se orienta hacia el este? Porque hay vientos suaves y frecuentes y húmedos en verano. Y además, el asolamiento es en las primeras horas de la mañana cuando la intensidad solar es aún baja. O sea, el sol no está caliente, no se calentó nada todavía en el entorno, ¿entienden? Bueno, bibliotecas sur. Acá hay un tema también particular, único del sur, ¿verdad? El sur provee luz difusa, o sea, no tiene sombras, es una luz uniforme, repartida. El sol no va por el sur. Entonces, esa es la característica principal y deseable en ambientes de lectura, como las bibliotecas, aulas, etc. ¿Por qué? Porque no van a tener sombras sobre la mesa o sobre el ambiente de trabajo, sobre la mesa de trabajo. Hay otro comentario también. Yo les dije, el sur, o sea, los rayos del sol son nocivos para las pinturas, las destiñen, ¿sí? La pintura de los vehículos se destiñen con el sol. Bueno, seguimos. El asoleamiento del norte. Este era el tema particular. El asoleamiento del norte, en el tema 3, que era marcar con correcto o incorrecto, dice, el asolamiento del norte brinda luz difusa. No es cierto, el sur es el que brinda luz difusa. Se controla con aleros, correcto. Es al mediodía, correcto. Y brinda luz directa, correcto, porque son los rayos del sol, ¿verdad? Directos. En la orientación sur, en la opuesta, se tiene luz directa, incorrecto. Hay vientos cálidos, no pueden ser vientos cálidos los del sur porque vienen del polo sur. Son vientos fríos en realidad. Necesitan parasoles, incorrecto, en el sur no hay sol, es en vano, es absurdo poner parasoles. Y se tiene humedad en muros, sí, correcto, ya les expliqué por qué, ¿verdad? Como no hay sol en el sur, la lluvia ataca fuertemente al cerramiento vertical, entonces cuando cesa la lluvia no se evapora esa agua y por eso tiene tanta humedad, ¿eh? Los vientos del sur son fuertes y cálidos, incorrecto. Son intensos en verano, incorrecto. Son fríos y suaves también, incorrecto. El viento sur no es suave. Y son fríos los más frecuentes, sí. Sí. Esto sí es correcto. Los muros orientados al oeste retienen mucha humedad, incorrecto. Al contrario, el oeste es donde más sol se tiene. Absorbe mucha temperatura, sí, correcto, porque el sol está a la tarde en esa orientación. Necesitan galerías, sí, correcto, para que el sol no toque el muro, ¿verdad? No tienen asolamiento, esto no es correcto porque el sol está a la tarde en esa orientación. Y a los solsticios corresponden 12 horas de claridad y 12 horas de oscuridad. Bien. No pongan el día es igual a la noche. Eso no está bien escrito, chicos. El día no es igual a la noche. Hay 12 horas de claridad y 12 horas de oscuridad en todo caso, pero el día no puede ser igual a la noche. O si van a escribir de esa forma, la duración del día y la noche son iguales. Eso por lo menos digan. ¿Me entienden? Bueno, hay distancias iguales al sol, eso es incorrecto. En el verano se está más cerca del sol que en el invierno. A los solsticios corresponden el 21 de marzo y el 21 de diciembre. Incorrecto, porque uno es equinoccio y el otro es solsticio. Y el 21 de junio y el 21 de primavera, y es el mismo problema. Este es solsticio de invierno y este es equinoccio de primavera. Bien. Creo que todos estuvieron más o menos bien en estos temas. No sé si se copian o no, ¿verdad? Me parece que se copian entre todos, así que casi todos tienen el mismo puntaje. Profe, una pequeña observación antes de avanzar. Sí, te escucho. Ahí marcaste, en el último del ejercicio anterior, marcaste C, en donde debería ir ahí. ¿Dónde? El 2106 y el 2109. Claro, solsticio te dice acá. Sí. Pero y es incorrecto, ¿cierto? Sí, tenés razón, totalmente.
Sí, señor. Esto me doy cuenta recién al corregir, disculpen, sí, totalmente de acuerdo contigo. Como les dije, primero pienso en una pregunta y después voy cambiando por el camino y ahí después ya me olvido de modificar. Bueno, seguimos. Falso verdadero. 25 puntos. La humedad ambiental es el vapor de agua contenida en el aire. El vapor de agua contenido, perdón, está bien, contenido en el aire. La humedad puede ser absoluta o relativa y también adquiere distintos nombres de acuerdo a la cantidad de polvo, acá está el detalle errado, en el ambiente. Rocío, bruma, neblina, etc. En Paraguay el valor promedio de la humedad ronda alrededor del 50%. Bueno, a la humedad se le llama bruma, rocío, neblina, de acuerdo a la cantidad de vapor de agua, la densidad del aire en ese momento, ¿sí? Y la humedad, este es un dato que estaba en el libro, la humedad el valor el valor de la humedad relativa en Paraguay ronda el 70%. La frecuencia e intensidad de los vientos en una región son valores que se registran en un periodo de tiempo. Los vientos más frecuentes e intensos en Paraguay provienen desde el norte y el sur respectivamente. Atiendan bien lo que dice acá. Los vientos más frecuentes e intensos. Acá está el primer dato incorrecto. Los vientos del norte son generalmente húmedos y los del sur son secos. Al revés, los vientos más frecuentes del Paraguay son del sur y los más intensos son del norte. Frecuentes del sur y los más intensos del norte, respectivamente. ¿Sí? Los vientos del norte son generalmente secos y los del sur húmedos. La presión atmosférica tiene distintas unidades de medida, en Kelvin, en Celsius, en Fahrenheit, etc. Los valores de presión atmosférica aumentan o disminuyen con la mayor o menor longitud y latitud respectivamente. Bueno, Kelvin, Celsius, Fahrenheit son unidades de medida de temperatura. Esto valía 3 puntos. Los valores de presión atmosférica aumentan o disminuyen con la con la menor o la mayor altitud respectivamente. En esa relación inversamente proporcional, ¿verdad? A mayor altura, menor presión atmosférica. Bueno, acá también me parece que les agarró medio de sorpresa, tenían que leer espero que hayan leído, porque se preguntó en el examen de vuelta. La tipología de casa llamada culata Yobay tiene algunas características. Las fachadas más amplias se orientan al este y oeste respectivamente. Tiene 2 habitaciones cerradas, culatas, se les llama culatas. Un espacio central abierto entre las mismas, entre las culatas, ¿verdad? Con su enredadera respectiva y una letrina generalmente apartada de la construcción. Bueno, falso de vuelta. La tipología culata Yobay tiene sus fachadas más amplias, o sea, las fachadas más largas, sobre el norte, pero orientadas al norte y al sur, ¿verdad? Respectivamente, de manera a aprovechar los vientos dominantes. Como el norte y el sur son los vientos más frecuentes, entonces el viento es lo que se necesita en la vivienda, ¿verdad? No se necesita el sol. Por eso está abierto al norte y al sur. Bueno, ese espacio intermedio, esto lleva como a pesar de que está en el libro, esto lo pueden leer, ese espacio intermedio ahí se hace todo en la vivienda del campo, ¿verdad? En la culata Yobay. Ahí se cocina, ahí se reúne la gente, esa es la sala de la casa, ¿sí? Y las habitaciones que están con muros son los dormitorios generalmente, ¿eh? En el campo se cocina con brasero, con leña, con carbón, ¿sí? Hay algunos prototipos de culata Yobay en donde se usa uno de los ambientes para cocina, porque algunos compran heladera y todo eso, ¿verdad? Y ponen adentro, ¿sí?
Pero una familia prototipo, el matrimonio ocupa una pieza, los hijos otra pieza, ¿sí? Y usan el espacio del medio para vivir. Ahí es la sala, el comedor, es todo, ocurre de todo en ese lugar. Bueno, la respuesta entonces decía, la justificación decía, la tipología culata Yobay tiene sus fachadas más amplias orientadas al norte y al sur, respectivamente, de manera a aprovechar los vientos dominantes. Tiene dos espacios a los costados, un espacio central techado, acá está el dato clave, con su enredadera respectiva. Hacia el norte está la enredadera, y la letrina está apartada de la construcción, ¿sí? El baño no está incorporado a la culata Yobay. Es una caseta apartada de la vivienda. La Casa de la Independencia se encuentra, bueno, esto había que leer también, ¿sí? En la intersección de las calles Presidente Franco y 14 de Mayo. Perdón, Presidente Franco, fachada noroeste, y 14 de Mayo, fachada suroeste. El muro de la construcción orientado sobre el callejón histórico es en parte curvo sobre la calle Presidente Franco y se orienta al noreste. Bueno, ahí yo les cambié todas las orientaciones para que ustedes entiendan un poquito cómo leer las orientaciones, ¿verdad? La fachada de la Casa de la Independencia tiene dos orientaciones, noreste sobre la calle Presidente Franco y una orientación sureste sobre la calle 14 de Mayo. El muro de la construcción, orientado sobre el callejón histórico, tiene una orientación sur-oeste. Este ejercicio era para entender un poquito cómo leer las orientaciones. Ese dibujo que está en el libro tiene una flecha, esa flecha marca el norte. Y bueno, y ahí era leer dónde está el este, dónde está el oeste y dónde está el sur. Algunos lo hicieron muy bien y otros no tanto. Graficar la solución arquitectónica propuesta para el tema 2, orientación oeste, ¿verdad? Acá se les pedía graficar nomás. Bueno, tenían que graficar un alero, una galería, o muros anchos, ¿verdad? Y en el 5.2, un tipo de ventilación, la más apta para ambientes de permanencia prolongada o habituales, y era graficar una ventilación cruzada. En el libro hay una forma de graficar, o sea, un gráfico, un esquema de cómo es la ventilación cruzada. Tiene una entrada y una salida de aberturas que están a cierta altura del piso, porque la función dormir demanda que haya flujo de vientos cerca del piso. Eso les expliqué yo también, ¿verdad? Bueno, preguntas hasta acá. Preguntas sobre este TP, algún error mío de vuelta para variar. ¿Están por ahí? ¿Están por ahí, chicos? Nos quiero aprender. Sí, profe. Nos quiero aprender hoy. Vamos a vernos hoy por último día. ¿Les parece? ¿Cómo andas, Cristian? Collante. Todo bien, profesor. Bien, muy bien. ¿Tenés frío? ¿Hay frío? ¿Hace fresco por ahí? Más o menos. Más o menos. Rocío Freites, vas a prender tu cámara, ¿verdad, Rocío? Luján Rodríguez. Sí, profe. Hola, profe. Hola. ¿Vas a poner tu cámara? Tengo problemas con mi cámara, pero voy a aprender. Jenny Báez, ¿estás por ahí, Jenny? Sí, profe. ¿No querés prender tu cámara? No, mejor no. Noldin, Fiorella. Bueno, en fin. Bien, chicos, este era el modelo de respuestas del TP número 2 de acondicionamiento. Disculpen mis errores, ya les expliqué, a veces cambio por el camino mis preguntas y me olvido de modificar después la misma. Bueno, cierro este.
Bueno, el último trabajo práctico que hicimos sobre acondicionamiento artificial sanitario y eléctrico. Bien, fecha 25 de junio, el viernes pasado. ¿Qué significa la expresión aguas arriba? Bueno, acá fue lamentable leer las respuestas, porque incluso yo les di la respuesta mientras estaban haciendo el trabajo práctico, pero no me escucharon realmente. La expresión aguas arriba hace referencia al lugar ideal de captación de agua bruta para su posterior potabilización. Debería estar, si es posible, en un lugar con una cota altimétrica por encima de los lugares de desagüe cloacal. No es que el agua tiene un contraflujo ni nada parecido. Eso no es cierto. No sé de dónde sacaron eso. No tiene nada que ver con eso. Olvídense de ese concepto, por favor. Bueno, esta respuesta valía 3 puntos. Acá habían 3 preguntas en el tema 1.2. Se les preguntaba qué son las llaves de paso, cuántas llaves de paso existen y para qué se utilizan, ¿verdad? Bueno, las llaves de paso son accesorios, equipamientos utilizados en las instalaciones de agua corriente. Existen 2 tipos de llave de paso, la principal y la secundaria, y se usan para cortar en forma total el suministro, o sea, para administrar el flujo de agua al inmueble o por sectores, respectivamente. Y acá otra vez voy a tener que hacer algunos comentarios que me son muy tristes a mí, desagradables, porque no atienden lo poco que yo puedo decirles y se ponen a buscar conceptos en internet. Una llave de paso, chicos, no es de un material cerámico. Cuando yo hablé de tipos de llave de paso o variantes de llave de paso, yo lo único que cité fueron llaves principales y secundarias. Yo no hablé en ningún momento de la llave mariposa ni nada parecido. Nada de eso. Entonces yo digo nomás, ¿para qué entran a las clases si al final van a buscar información de internet? ¿En qué momento yo dije que una llave de paso es un cabezal de tipo mariposa? No dije nunca eso. Les dije, no dibujen una llave de paso, no dibujen la llave de paso, no me interesa a mí, yo no puedo dibujar eso. Les dije, muestren la posición de la llave de paso en el inmueble. Algunos estuvieron mucho más lúcidos, me dibujaron la llave dentro del ambiente, incluso en el ambiente, en un baño supongo que, o una cocina, estuvieron fantásticos con eso. Pero yo no les pedí dibujar la llave con el cabezal de tipo mariposa, eso jamás pedí yo. Bueno, seguimos. Es un desagüe cloacal, es un conjunto de caños, artefactos y registros distribuidos de manera a colectar y conducir las aguas residuales domiciliarias hasta su destino final. Eso es un desagüe cloacal. ¿Sí? Citar las 2 formas, el sistema estático y el sistema dinámico. Valía un punto cada uno. ¿Qué es un desagüe pluvial? Es una instalación domiciliaria compuesta de canaletas, bajadas, caños, cámaras de inspección que se utilizan para colectar y conducir el agua de lluvia hasta su destino final. Acá otra precisión. Durante la clase yo les dije que la responsabilidad del propietario del inmueble es hacer llegar el desagüe hasta la calle. ¿Sí? Ese es el desagüe pluvial privado, o sea, domiciliario. El desagüe pluvial público ya tiene otros elementos, ¿sí? Tiene colectores que están debajo del asfaltado, del empedrado, tiene bocas de tormenta, se les llama, o unos registros enormes en las esquinas de algunas calles que aprovechan la pendiente y a través de ahí se colecta el agua y se lleva a los ríos. Pero el destino del desagüe pluvial domiciliario es la calle, acuérdense de eso, la calle. ¿Sí? El desagüe pluvial público, el que construye el municipio, es el que lleva el agua hasta el río o hasta el arroyo.
Bien. ¿Cuáles son las formas con las cuales esto nadie me atendió aparentemente? Ya casi nadie obtuvo este puntaje de esta pregunta. ¿Cuáles son las formas con las cuales la ANDE distribuye energía eléctrica y de qué depende? La ANDE distribuye energía eléctrica en dos modalidades, en baja tensión y en media tensión, dependiendo de la carga instalada. Todavía 3 puntos. Si la carga instalada está comprendida entre 1 y 10 kilovatios, la instalación será en baja tensión y monofásica. Si la carga instalada está entre 10 y 40 kilovatios, la instalación será en baja tensión y trifásica. Todavía 3 puntos también. Por encima de 40 kilovatios o 40.000 vatios, la instalación será servida en media tensión. Bueno, este primer lote de preguntas valía 32 puntos. Repito, esto es parecido a lo que ustedes tenían que escribir, ¿verdad? Algunos responden mejor, otros no tanto, y otros no responden. Algunos grupos, ¿verdad? Bueno, marcar las preguntas, las respuestas correctas con C y las incorrectas con I. 17 puntos. Un caño de ventilación cloacal, un caño de ventilación en un desagüe cloacal es un artefacto primario. ¿Sí? En realidad acá se aceptaban las dos respuestas. En realidad es un artefacto primario. Es correcta la respuesta porque se conecta, el caño de ventilación se conecta a partes primarias del desagüe cloacal, ¿sí? Pero como de vuelta la palabra artefacto les podía confundir, entonces tomé la decisión de aceptar las dos respuestas, ¿sí? En realidad es un caño, no es un artefacto, es un caño que se conecta a las partes primarias del desagüe cloacal. Tiene diámetro de 40 milímetros, esto es incorrecto, tiene el diámetro de 75 milímetros. Lo que les dije recién, se conecta a las cañerías primarias, correcto, y son de uso obligatorio, también es correcto. La llave precintable, acá me olvidé una N en el trabajo práctico. La llave precintable de una instalación eléctrica está en el tablero principal. No, eso es incorrecto. Está detrás del medidor, ahí no hay tablero principal todavía. Está en la cometida, eso sí es correcto, porque está detrás del medidor y el medidor está en una pilastra y la pilastra es parte de la cometida. Administra la energía eléctrica del inmueble, claro, porque es la llave de corte general, ¿verdad? Una llave de paso principal se ubica dentro del inmueble, ¿sí? Se ubica en cada ambiente húmedo, incorrecto. Se ubica en la vereda, incorrecto. La llave de paso de un inmueble no se coloca en la vereda, está siempre dentro del inmueble. Una instalación de desagüe pluvial. Profe, Escucho. yo tengo las dos, o sea, esas dos llaves de paso afuera de mi casa. Tengo la que viene a ver la SAP, ¿verdad? Y la que es para tipo el corte total del agua, vamos a decir, ¿verdad? Afuera también. A ver, la llave de paso Principal. La principal está dentro del inmueble, siempre. Hay una llave que está al ladito del medidor, es una rosca que está al ladito del medidor, sobre todo los medidores que están sobre la vereda, pero esa es una llave del medidor, esa es una llave de la SAP, ¿me entendés? Sí, profe, pero en mi caso tengo las dos afuera. Y bueno, está mal. Está mal, ¿verdad? Por supuesto que está mal. Ok, profe. A ver, vos sos Silvia, ¿verdad? Sí, profe. Si viene una persona extraña a tu inmueble y te cierra la llave de paso, ¿eso está correcto o está correcto o no? Y está incorrecto. Bueno, por eso tiene que estar dentro de la propiedad, ¿me entendés? Ok, no, porque yo puse lo más correcto como me basé en mi casa ahora. Pero ahora ya sé, la próxima voy a poner incorrecto. Dale, súper. Dale, profe, gracias. Bueno, una instalación de
Desagüe pluvial usa cámara de inspección con rejillas, correcto, yo les dije que eran registros abiertos, la única tapa que tenía eran rejillas. Usa canaletas con una pendiente de 1%, sí, es verdad. Usa caños de ventilación, esto creo que me preguntaron para poder hacer el trabajo práctico. El desagüe pluvial no usa caños de ventilación, a no ser caños de desagüe muy extensos, pero una instalación domiciliaria no usa caños de ventilación. No, pero no se producen gases dentro de una instalación de desagüe pluvial. Un sifón sanitario es un cierre hidráulico, sí, porque uno cierra con el agua. Es una trampa de agua, sí, es correcto. Extrae gases de cañería, incorrecto, y lo posee el bidet, incorrecto. Bueno, ahí están todos. Un punto era para cada respuesta. Tendría que sumar 17 puntos, ¿sí? Si todos hicieron bien. El mantenimiento y o inspección de las instalaciones de desagüe cloacal se realiza mediante cámaras de inspección herméticamente cerradas. La abreviatura es CI, cámaras de inspección, ¿sí? Se llaman también registros, llevan rejillas, son equipamientos de tipo secundario y no llevan ventilación. Bueno, acá al final estaba toda la trampa de la pregunta. El mantenimiento y o inspección de las instalaciones de desagüe cloacal se realiza mediante cámaras de inspección herméticamente cerradas. No llevan rejillas, ¿sí? Son equipamientos primarios a los cuales sí puede conectarse el caño de ventilación, ¿sí? El caño de ventilación se puede conectar al registro y sacar de ahí los gases que están en las cañerías primarias. Bueno, por ahí alguien dijo también, algunos grupos pusieron, son equipamientos de tipo primarios, ¿sí? Acá también está esa parte de la respuesta, eso es válido. Ese es un dato importante, ¿sí? Bueno, los artefactos sanitarios usan agua para su funcionamiento y caños para su desagüe. El diámetro de esas cañerías de desagüe tiene un diámetro, bueno, determinado que dependen principalmente del tamaño de los artefactos y del color de los mismos. Esto es un disparate. Los diámetros de los caños de desagüe están en función al tipo de residuo, al tipo de agua residual que producen, ¿sí? Por eso el caño de inodoro es más grande, porque los residuos que se generan ahí son sólidos y líquidos. El tamaño de los artefactos, así como el color de los mismos, no influyen, ¿eh? Esa pregunta tenía una sola respuesta, así que valía 6 puntos. Un desagüe pluvial utiliza canaletas, caños de bajada y caños enterrados para su funcionamiento, hasta su destino final, que son los pozos negros. La cantidad de caños enterrados necesarios depende de dos factores principales: el área de patio y el área de piso interior y exterior existente. Bueno, el destino final del desagüe pluvial es la calle. Ese es el primer dato. La cantidad de caños necesaria para una instalación de desagüe pluvial está sujeta al área de patio y al área de techo. El área interior, el área de piso interior no tiene nada que ver. Piso exterior sí, pero piso interior no. La potabilización del agua en Paraguay está a cargo de la ESAP, Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay. El agua ya potabilizada se llama agua bruta y está destinada exclusivamente para uso humano y no para la construcción. El agua aún no potabilizada se llama agua bruta, eso valía 3 puntos. Y está destinada exclusivamente para uso humano, no para la construcción. Se usa para la construcción, ¿eh? Acá en la justificación está esa aclaración. El agua aún no potabilizada se llama agua bruta, y esta agua está destinada, según las consideraciones de la ESAP, para usos humanos, pero también es usada para la construcción. Ese comentario que yo les hice la vez pasada, que mucha gente no utiliza para recreación y todo eso, ¿verdad? Bueno.
El consumo de electricidad de una instalación eléctrica domiciliaria se verifica mediante un medidor. El mismo se coloca sobre la calle, acá está el dato incorrecto, en un nicho dentro de una pequeña construcción de ladrillo llamada tablero. El medidor es de la ANDE. Falso. El medidor de energía eléctrica se coloca sobre la vereda. Específicamente se encuentra dentro de una pequeña construcción de ladrillo llamada pilastra. Bueno, dos respuestas, cada una valía 3 puntos. Y bueno, acá después se les preguntaba, se les pedía graficar una instalación domiciliaria indicando sus partes. Habían 4 partes, ¿verdad? La cometida, las llaves, perdón, las líneas, la cometida, los tableros y los circuitos. Esas 4 partes tenían que marcar en el gráfico, ¿verdad? Una llave secundaria, y acá está el problema, que les dije hace un ratito. No les pedí yo dibujar cómo es una llave de paso, sino que indicar su posición en una construcción o propiedad, dice acá la pregunta. Y estamos con los mismos problemas con los que iniciamos el semestre, no se lee, parece, como corresponde. Y bueno, un sifón sanitario. Esto creo que está en el, no es que creo, está en el repartido que yo les puse en FADA virtual. Espero que lo hayan mirado antes. Algunos entendieron que es un sifón y otros no. Bien. En esta parte de instalación eléctrica, 1,5 puntos valía cada parte, ¿sí? Si solamente hacían el gráfico y no marcaban cuál era cada parte, eso valía solamente 1 punto. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Algo que les costó, algo que no se entendió, les escucho. Bien, ¿puedo cerrar el archivo entonces? Sí, profe. Sí, profe. A ver, bueno, a ver un poquitito. Andrea Domínguez, ¿estás por ahí, Andrea? Mónica Cantero. Monfredini. Bueno, les propongo lo siguiente, son las 3 de la tarde. Yo tenía calculado empezar 3:30 aproximadamente la revisión Bueno, les voy a hablar por grupos primero. O sea, voy a hablar de las respuestas para el grupo de apellidos de la A a la F primero. ¿Qué les quiero decir antes, chicos? Les voy a dar un dato para que a lo mejor les sirva y para que entiendan lo que están haciendo. En el rectorado hay denuncias hechas por colegas míos, por docentes, sobre fraudes hechos por los alumnos en este semestre. Fraudes, o sea, está denunciado el tema. Si no me creen, pueden preguntar qué está pasando en dibujo de segundo semestre. ¿Sí? Y otras materias que están evaluando si es que van a o no hacer la denuncia. El 70% de los exámenes tiene algún tipo de fraude. Es una pena para mí. Es una vergüenza en realidad. No me cuesta nada. O sea, va este comentario para las personas que van a habilitar, que van a rendir el examen final. Yo tengo acá anotado las respuestas. O sea, en los exámenes están anotados los temas que han copiado. No me cuesta nada poner los nombres de esas personas y hacer la denuncia. No quiero llegar a eso, pero me están llevando por ese camino. Fue muy violento en la forma de fraude que cometieron algunos de ustedes. Y me parece, vuelvo a repetir, me parece que es una pena esto que están haciendo.
Pero bueno, les dejo ese comentario para que lo consideren para el examen final. No quiero tener problemas con ustedes. Pero si vuelvo a ver lo que vi en este examen, yo les aseguro que voy a anotar los nombres. Y en el mejor de los casos voy a poner enfada virtual. ¿Sí? Así que no me obliguen a hacer eso, chicos. Les repito, no me cuesta nada poner los nombres de las personas que hacen eso. No me cuesta nada. Están de hecho los nombres en cada examen. ¿Sí? Bueno, empezamos. Grupo de la A hasta la F. El primer tema era sobre acondicionamiento físico natural, las estaciones, los solsticios y los equinoccios. Todas las preguntas ya se hicieron antes en los trabajos prácticos, o la mayoría por lo menos. Solamente que la diferencia estaba en que tenían que explicar algo más en el examen, ¿sí? Decía el tema 1, citar y explicar brevemente los factores que originan las estaciones climáticas. Bueno, el factor 1 era la inclinación del planeta, esto valía medio punto. La inclinación de 23 grados 27 minutos ocasiona incidencias distintas de los rayos solares en los hemisferios norte y sur, y con ello en las distintas estaciones. O sea, poner una idea referida a eso, a la inclinación del planeta y cómo eso determina una estación u otra. El factor 2 decía el movimiento de traslación. Valía por citar movimiento de traslación, ya tenían medio punto. Y después una idea parecida a esta. La órbita elíptica de la Tierra ocasiona distancias distintas. Este era un dato clave, por ejemplo. Ocasiona distancias distintas al Sol en las 4 estaciones. En particular en los solsticios de invierno y verano. Y es cuando los rayos solares son de intensidad distinta, porque están más lejos, ¿verdad? Están a distancias distintas del Sol. Bueno, algo de eso tenían que haber puesto. Algunos hicieron, otros a medias y otros no hicieron. Vuelta, la misma pregunta, ¿qué son los solsticios y equinoccios? Son nombres dados a 4 momentos distintos en la trayectoria del planeta alrededor del Sol y marcan el comienzo de las 4 estaciones. 2 puntos. ¿Qué estaciones corresponden a los solsticios y equinoccios? Bueno, a los solsticios corresponden el verano y el invierno, y a los equinoccios el otoño y la primavera. Y acá esta parte de la pregunta realmente muy difícil corregirles a veces, muy difícil ser justos porque escriben cualquier cosa, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros también cometemos errores. Bueno, una característica del equinoccio, la característica 1, las distancias al Sol son casi iguales el 21 de marzo y el 21 de septiembre, ¿sí? La característica 2, se dan 12 horas de claridad y 12 horas de oscuridad. Pero no me está hablando. En la llamada 3 no se escucha nada. A ver, llamada 2 y llamada 3, voy a charlar por separado con ustedes. Así que voy a terminar con el grupo 1 y después vamos a reunirnos por separado, ¿está bien? Ah, dale, profe, disculpe. Ok. Bueno, decía, característica 2, equinoccio, se dan 12 horas de claridad y 12 horas de oscuridad. Las temperaturas también son casi iguales en esos días. Los rayos del Sol son paralelos al ecuador. Hay una expresión que dice el Sol se halla sobre el ecuador también. O sea, es válida esa expresión, ¿sí? Bueno, entre los solsticios las características son las distancias del Sol son distintas en ambos momentos, ¿verdad? Hubiera sido interesante ver cuándo es mayor la distancia y cuándo es menor. Bueno, se dan el día más corto del año, el 21 de junio, y el día más largo. En esto había que ser un poco más preciso. No es solamente decir se da el día más largo y el más corto, ¿sí? Hay que ver un poquito cuánto es el aprendizaje.
Si el día más largo se entiende que es el 21 de junio y el más largo es el 21 de diciembre. Característica 3, los rayos del Sol están solo en los trópicos, de Cáncer o de Capricornio. Un hemisferio está más cercano al Sol por la inclinación del planeta, ¿sí? Bueno, estas características valían un punto cada una. Y acá estos dos temas, perdón, este tema, la misma cosa de vuelta. Comentar las características de la penetración solar en el interior de los ambientes. O sea, cómo entra el Sol en el interior de los ambientes. Eso era lo que se les preguntaba. Y era lo que vimos recién en los trabajos prácticos. El asolamiento o la penetración solar en el interior de los ambientes varía con las estaciones por consecuencia del recorrido aparente del Sol en las 4 estaciones. Ese era un dato clave, por ejemplo. Por ahí podríamos empezar a entendernos. En el solsticio de verano, la trayectoria aparente del Sol alcanza su mayor altura al mediodía, altura que disminuye en los equinoccios y aún más en el solsticio de invierno, en el cual el Sol está más cerca del horizonte. Por ello, los rayos solares penetran más en los ambientes arquitectónicos en esa época del año, o sea, en el solsticio de invierno, porque el Sol recorre casi paralelo al horizonte, ¿sí? Bien, poner algo parecido a esto valía 4 puntos. Acá leí de todo. En la mayoría de los casos no se entendió esto. O sea, pudieron hacer en el trabajo práctico, pero no entiendo cómo no pudieron hacer acá. O sea, hablo por los que no hicieron, o hicieron a medias, ¿verdad? Algunos sí hicieron alguito. Falso o verdadero, 35 puntos valía. La temperatura es el grado de calor que tienen los cuerpos. Hasta ahí no dice nada de esto. La temperatura ambiental, o sea, el saber cuántos grados hace, se establece registrando a diario la temperatura de un ser humano cualquiera. En ese sentido, la temperatura corporal normal del ser humano debería estar rondando los 26 Celsius, 26,5. Falso. Habían 2 ideas erradas. La temperatura ambiental se determina midiendo la temperatura del aire a la intemperie, sin obstáculos en las cercanías. La temperatura corporal ideal del ser humano debería estar rondando cerca de 36 grados y medio en la escala Celsius. El tema 2.2, la orientación norte provee asolamiento durante casi todo el día y en particular al mediodía. El cerramiento inferior es el encargado de resistir la incidencia solar durante la mayor parte del día. Al mediodía, estos rayos solares inciden en forma perpendicular a los cerramientos verticales. Esto se resuelve con aleros. Falso, habían 2 ideas erradas de vuelta acá. El cerramiento superior es el encargado de resistir la incidencia solar durante la mayor parte del día, o sea, el techo. Al mediodía, los rayos solares en el norte inciden en forma oblicua a los cerramientos verticales, o en forma sesgada, o en diagonal significa eso. Rasante también sirve. Y este factor es el que se resuelve con aleros. Bueno, 2 preguntas, ¿ven? 2 respuestas y cada una tenía su puntuación. La humedad ambiental es el vapor de aire en la atmósfera. Su contacto constante en los muros genera algunos inconvenientes técnicos. La aislación horizontal evita ese problema. Asimismo, el contacto de la humedad ambiental con techos metálicos con cielos rasos produce condensación del vapor de agua. 2 respuestas erradas de vuelta. La aislación horizontal evita el paso del agua contenido en los suelos. La aislación horizontal no resuelve la humedad ambiental. El contacto de la humedad con los techos metálicos sin cielo raso, porque el vapor de agua toca una superficie fría, y ahí es cuando se produce la condensación del vapor de agua. Pero tiene que haber sin cielo raso y sin ningún tipo de aislación. ¿Me están escuchando, verdad?
Sí, profe. Bueno, los parasoles son recursos tecnológicos y o equipamientos utilizados en construcciones destinados a proteger a los cerramientos verticales pesados de la incidencia del viento. Pueden ser colocados en todas las orientaciones, especialmente en el sur, donde se tienen vientos cálidos y fuertes. Un montón de disparates hay acá. Los parasoles están destinados a proteger del asolamiento a los cerramientos verticales livianos, principalmente. O sea, no tiene mucho sentido ponerle parasol a un muro, ¿sí? Porque es donde hay cristales, en donde pasan más cantidad de calor. Y son útiles en casi todas las orientaciones, exceptuando el sur, porque el sol no recorre en esa orientación. O sea, el parasol no se pone en el sur. Eso quiere decir esta parte de la respuesta. Una viga simplemente apoyada en sus dos extremos se mantiene en equilibrio debido a que existen tres fuerzas de reacción en los apoyos cuyos valores equivalen a de la carga actuante y que actúan en la misma línea de acción de aquella. Bueno, falso todo. Una viga simplemente apoyada en sus dos extremos genera dos fuerzas de reacción, una en cada apoyo. Una en cada apoyo. Esas fuerzas de reacción no tienen la misma línea de acción al de la carga actuante porque están separadas. Las de reacción están en las puntas y la carga actuante está en el medio de la pieza circular, de la viga. Los cimientos son los responsables de mantener en equilibrio el sistema circular gracias a la repartición de cargas por unidad de volumen del terreno. Con ello resuelve resistencias puntuales altas del suelo. El cimiento es el elemento encargado de repartir cargas por unidad de superficie del suelo. Los cimientos y sus medidas sirven para vencer resistencias puntuales bajas del suelo. 2 puntos cada respuesta. Una estructura debe ser capaz de estar en equilibrio cuando las cargas actuantes se equiparan con las fuerzas proporcionadas por los cimientos. Además, debe ser resistente y a la vez rígida. Esta última cualidad es la capacidad de la estructura de soportar las cargas actuantes aceptando deformaciones. Bueno, acá creo que era muy fácil detectar las respuestas. Una estructura se mantiene en equilibrio cuando las cargas actuantes se equiparan con las cargas proveídas, ofrecidas por el suelo, no el cimiento. Pero se aplican en los cimientos. Repito, el terreno, el suelo es el que reacciona con fuerza y se aplican en los cimientos. Si es que vamos a hablar de reacciones, ¿verdad? Una estructura debe ser resistente y a la vez rígida. Resistir es aguantar, ¿sí? Pero una estructura puede resistir, pero puede deformarse, y eso no es posible. Por eso que tiene que ser rígida también. Y la rigidez es la cualidad deseable y necesaria de las estructuras donde consiste no solo en resistir, sino mantenerse invariable morfológicamente, o sea, significa no deformarse. Bueno, acá están los 35 puntos del falso verdadero. Repito, en algunos exámenes es muy difícil corregir porque creen que responden con la respuesta correcta, pero dicen otra cosa y es muy difícil interpretar lo que quieren decir en realidad, ¿verdad? Es una estrategia para distraer también, ¿verdad? Bueno, este tema era un regalo. Citar y describir breve y claramente los tipos de elementos estructurales de acuerdo a su forma. Habían 4 elementos: los lineales, los prismáticos, los superficiales y los laminares. Por citar, tenían medio punto. O sea, lineales o filiformes, primero. Son aquellos caracterizados por tener predominancia de longitud por sobre la sección, la cual es mínima. Trabajan a tracción. Bueno, estas dos descripciones tenían 2 puntos.
Pieza estructural, después se les preguntaba pieza estructural correspondiente a esta categoría, o sea, a las lineales, los cabos, las varillas. Las prismáticas, la segunda categoría, medio punto, con aquellas estructuras que poseen volumen, tienen largo, alto y ancho, ¿sí? Hasta acá esto valía un punto. Reciben el nombre de acuerdo a la posición que ocupan en una estructura. Se les llama vigas, pilares, si están verticales, vigas si están horizontales. Trabajan a compresión o fricción. Estas son las tensiones más fáciles de encontrar. Piezas estructurales o piezas. Pieza estructural o piezas correspondientes a esta categoría. Vigas, pilares, arcos. ¿Sí? Eso valía un punto. Las superficiales membranas, por citar medio punto, son aquellas que tienen una superficie importante, con un espesor mínimo. Es irrelevante estructuralmente, o sea, el espesor es irrelevante, no aporta rigidez. Se las hay que traccionar para que funcionen, para que sean resistentes. Bueno, a esta categoría pertenecen las carpas, las telas, las lonas, etc. Y la cuarta categoría eran las laminares, de vuelta medio punto por citar, son aquellas que tienen superficie importante y espesor mínimo, pero que sí aporta rigidez. Pueden ser cáscaras si son curvas, placas o pantallas si la carga está paralela al plano dominante y losas si es que la carga es perpendicular al mismo, o sea, al plano dominante. Trabajan a la compresión o a la flexión. Y piezas estructurales correspondientes, acá había unas cuantas que podían citar, no solamente una. Están las bóvedas, están las cúpulas, las pantallas, las losas, los paraboloides. Un montón tenían para citar. Bóvedas también. Bueno, después se les preguntaba describir qué es un pilar, describir 4 factores en la descripción. ¿Sí? Yo hice este ensayo con ustedes en la clase. Bueno, acá están las principales, las básicas, las descripciones básicas. Es un elemento estructural de tipo prismático, está posicionado en forma vertical en una estructura, absorbe tensión de compresión, en ocasiones y bajo ciertas circunstancias soporta pandeo. Algunos también pusieron por ahí de que es soporte a las vigas o en algunos momentos directamente a la losa, eso también es válido. Pero repito, estas eran las 4, me pareció a mí que son las 4 características que podían identificar más rápido, por eso las puse acá. O más básicas también. ¿Qué función específica cumple un cimiento en una estructura? El cimiento es el encargado mediante sus medidas de distribuir en el suelo las cargas de la estructura y de esa manera vencer resistencias puntuales bajas del suelo. Es el nexo, es el vínculo de la estructura con el terreno. Algunos me pusieron directamente el encargado de recibir, resistir, repartir. Bueno, ese es un concepto de estructura, ¿verdad? El concepto de cimiento es bastante parecido, pero es un concepto un poquito más específico. Está en contacto con el suelo. Reparte las cargas en el suelo por unidad de superficie. Algo de eso me tenían que haber puesto. Bueno, ahí tienen los puntajes de cada respuesta, ¿sí? Y bueno, después la penúltima pregunta, marcar las respuestas correctas con sí y las incorrectas con no. Acá la casa Castellví, bueno, habían 3 datos, por eso les marqué ahí con gris. 3. Si ustedes leyeron algo de eso, o si me atendieron en la clase, enseguida van a pillar que todas las respuestas eran falsas. ¿Por qué? Porque se citaba que estaba en Luque. En Luque no hay nada casi histórico, o que esté en el libro por lo menos, ¿verdad? La casa de Castellví está en el centro de Asunción. Dice de 1870, y la casa de Castellví es muy antigua, muy anterior.
Y es una construcción existente en Luque otra vez, ¿verdad? Les cambié nada más el resto del enunciado. Esto es cierto, particular por su vegetación en pleno centro urbano, pero no está en Luque, está en Asunción. Bueno, las tres respuestas eran incorrectas. La orientación sur brinda luz directa del sol. Acá ya está el primer dato incorrecto. Brinda luz directa. Y el sol se encuentra en esta orientación a mediodía. Obviamente no. Provoca mucha humedad en los cerramientos verticales debido al sol del mediodía. Obviamente no, porque el sol no provoca humedad. Brinda vientos intensos, fuertes, especialmente en verano, agravados por la presión atmosférica. No, nada que ver. Y menos agravado por la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso del aire sobre los objetos. Su valor depende de la humedad ambiental y de la altitud, ¿sí? No es solamente el peso del aire que tenemos encima, porque si no la presión atmosférica nunca va a cambiar. Se le asocia la humedad que está en el aire. Entonces por eso varían los valores de presión atmosférica y también con la altitud. Es un valor casi invariable, estable para el Paraguay. Su valor a nivel del mar es de 760 metros de mercurio, no, 700 milímetros de mercurio en realidad es el valor. Es la columna de aire que comprime o pesa sobre los seres vivos. La columna debe ser circular. Esta es una forma de describir la presión atmosférica. En muchos libros se cita esta forma de descripción, pero no tiene nada que ver con que la columna tiene que ser de forma circular, ni rectangular, ni cuadrangular, ni nada. No tiene ninguna connotación estructural, ¿me entienden? Son fuerzas producidas en los... Perdón, las reacciones son fuerzas producidas en los cimientos y aplicadas en el suelo. No producen los cimientos las reacciones. Son fuerzas generalmente en el terreno, del terreno, y aplicadas en los apoyos de las estructuras, sí. El suelo genera esas reacciones, esas fuerzas. Las reacciones son cargas producidas por la estructura, específicamente el peso de la misma, no. Esas son cargas actuantes, no de reacción. La rigidez estructural es una propiedad deseable en las estructuras. Consiste en resistir y conservar la morfología, ¿sí? Recién hablamos de eso. Había que mirar nomás lo que está ahí arriba. Es una cualidad importante en las estructuras. Consiste en soportar el peso. ¿No? Ya les dije, ¿no? La estructura no solamente tiene que resistir, sino ser rígida también. Es una necesidad en las estructuras, significa optimizar recursos, diseño y resultados. Esto es eficiencia, no es la rigidez estructural. Bueno, ven, un punto valía cada respuesta en el tema 4. Y en el tema 5, otra vez, algunos problemitas. Bueno, acá en el 5.1 tenían que poner el elemento estructural citado en el tema 3. Ítem 3.1, tipo C. Acá yo le puse estructural tipo membrana porque yo ordené de esa manera, ¿verdad? Acá está en el tema 3, ítem 3.1, el tipo C. Algunos tenían prismáticos, otros lineales. Bueno, tenían que poner de acuerdo al ordenamiento que ustedes establecieron, ¿sí? También tengo que decir que acá me costó en algunos exámenes darle puntaje porque en el tema 3 no me citaron esto de esta manera, me citaron vigas, pilares, arcos. Realmente no sé cómo calificarles. Tuve que tomar un criterio, les di un puntaje mínimo, pero no había respuesta de la cual yo me podía agarrar. Bueno, el 5.2 eran las reacciones en una estructura. Chicos, las reacciones están en el suelo, no están dentro de la pieza estructural, ¿sí? El suelo es el que brinda las reacciones. Miren de vuelta sus libros y miren dónde están las flechas de las reacciones. Repito, las reacciones no están dentro de la pieza estructural, están
abajo, en contacto con el suelo, ahí están las reacciones. Esa es un error constante que cometen ustedes, porque no miran con el tiempo que tienen que mirar las cosas. Y repito, les sugiero que vuelvan a mirar el libro de estructuras y vean dónde están las reacciones. Hay otros exámenes en donde me muestran un montón de flechas, por ejemplo, y no me marca cuáles son las reacciones. Me muestran el cimiento, el pilar, la viga, y me ponen flechas por todos lados, yo no sé cuál es la reacción. ¿Me entienden? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuál es la reacción para ustedes? Un dibujo tecnológico, pero un recurso tecnológico utilizado para la orientación oeste. O sea, ustedes tenían que graficar algo y me tenían que explicar por qué ese recurso era el indicado. Bueno, para el oeste, ¿qué era lo válido? Y bueno, galerías, aleros, muros anchos, algunos pusieron parasoles también. A ver, chicos, les vuelvo a repetir, el parasol es específico para las superficies acristaladas, para los espesores mínimos de pared. Vayan y miren en dónde se pusieron parasoles. No hay parasoles donde hay muros. No hay donde hay ventanas, superficies acristaladas. Ese es el uso particular del parasol, ¿me entienden? Bueno, entonces la solución por dibujar apropiadamente valía 2 puntos y la justificación valía también 2 puntos. Bueno, ese era el examen para el grupo de la A a la F. Escucho preguntas. Si quieren preguntar algo, les escucho con toda atención. Por mi parte, al menos, entendí todo, la mayoría. Bueno, ¿cómo rendiste? Creo que bien. Diría que bastante bien, ¿Tu examen es parecido a esto? en su mayoría. Bien, ¿cómo te llamas? Iván Collando. Bueno, genial. Genial. ¿Algo que te pareció poco comprensible, que te dificultó? Me gustaría saber. En la parte de la casa Castelví. Bueno, pero, a ver, vuelvo sobre este tema. Yo, a ver, no voy a ser tan insensible en preguntarle a ustedes que se recuerden cuál es la fachada principal y todo eso, ¿me entienden? Porque son datos difíciles de recordar, pero hay datos que son absurdos, ¿sí? Por ejemplo, que yo les diga la Casa de la Independencia está sobre la calle Soy Ayala, por ejemplo, ¿verdad? Cosas absurdas que enseguida les va a llamar la atención. La Casa Castelví, si quieren un dato relevante, es que está en medio del centro de Asunción y es una construcción antigua y que tiene mucho verde todavía. En un lugar donde casi ya no hay verde, bueno, la Casa Castelví tiene esa característica, ¿sí? Les puse tres datos absurdos. Dos de ellos están en Luque, la casa mentira, está en el centro de Asunción. Y es de 1870, después de la Guerra Grande. Absurdo, no se hizo nada después de la Guerra Grande, ¿verdad? Era un poquito leer algo de esa casa. Y bueno, si se acordaban, algo poner. Si pillaban estos datos absurdos, poner cómo correspondían las respuestas. Tampoco fallar las 3 preguntas marcaba la diferencia, o sea, se perdían 3 puntos. No está por ahí el fracaso del examen. Hay otras informaciones mucho más importantes acá que la Casa Castelví, ¿me entienden? Esto sí a ver, les voy a citar algunos datos que no... Esto, por ejemplo. El libro azul aparentemente no lo leyeron o lo leyeron muy poco. Y esta información está bien explícita en ese libro. Se habla muchísimo en la parte de asolamiento, se habla muchísimo. Hay un dibujo en planta, un dibujo en perspectiva, donde se les muestra la trayectoria aparente del Sol, se les muestra la penetración solar. Y bueno, muy poca gente pudo pillar esto, ¿no? Bueno, chicos, si hay alguna pregunta, les escucho con toda atención y si no, me despido de ustedes.
Profe, ¿Me escucho? yo tengo una consulta, o sea, en la parte de citar la pieza estructural, yo había citado una porque decía solo pieza estructural, si decía piezas estructurales, iba a ¿Dónde? citar más de una. ¿Dónde? En el Ya, de, el tema 3, ya sé. Sí, acá se supongo que te referías a esto, a las laminares, ¿verdad? sí, en donde hay que citar la pieza estructural. Claro, o sea, a ver, citar más de, o tres, por lo menos valía un punto. Si vos citaste, porque casi todo el mundo citó bóvedas, todo el mundo citó bóvedas, tenías medio punto, ¿sí? Tenías como 6 o 7 tipos de elementos estructurales que podías poner ahí. Y la mayoría puso uno. Y exactamente es la misma pieza estructural. Y por eso es que me siento molesto con ustedes, porque se nota evidentemente que muchos de ustedes hicieron fraude. Profe, Escucho. entonces, si citamos solamente uno, tenemos medio punto. No. A ver, acá, para que entiendan la diferencia, acá en lineales o filiformes, ustedes dicen cabos, varillas, es la misma cosa. No hay mucho para investigar, no hay muchas figuras distintas, ¿verdad? Acá en las prismáticas hay 3, están las vigas, los pilares, los arcos, ¿sí? Pero en el único lugar en donde yo pretendía más de una pieza era acá abajo, en las laminares, ¿verdad? A ver, si no te puse un punto, te habré puesto medio punto. Medio punto no marca la diferencia en tu puntaje. ¿Me explico? No te vayas a desesperar por eso. ¿Está bien? A ver, lo que te quiero decir, acá arriba, el cabo, la varilla, el tensor es la misma cosa. Pero acá abajo, la cúpula no es lo mismo que la bóveda, no es lo mismo que la pantalla, no es lo mismo que la losa, ni que el paraboloide, ni que nada, ¿me entendés? Por eso ahí se pretendía que pongan 2 o 3 tipos de pieza estructural. Pero repito, no está ahí el fracaso del examen, si es que le van a culpar a eso, ¿me entienden? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Otra pregunta? Camila Bendlin, ¿estás por ahí, Camila? Sí, profe, acá estoy. ¿Cómo rendiste? Y más o menos tuvo algunos errores un poco así no sé si decirte por desatención, pero sí. Bueno, genial. Play. Errores que pude haber evitado. Perdón. No, que son errores que pude haber evitado. ¿A qué atribuís esos errores? Me gustaría saber. Y la verdad que yo estudié mucho para el examen, pero sí me puse muy nerviosa. Y ¿Te pareció difícil el examen? la verdad que comparado con cerramientos, me fue más fácil entender algunos conceptos. Y es como que ahora que estoy estudiando otra vez, estoy entendiendo mejor el concepto, porque ya tuve esa base, por así decirlo. Bien, súper. Profe, yo te quería preguntar, porque justo también me escribieron, con respecto a la planilla o a las notas, ¿eso vamos a poder tener hoy o el lunes directamente? Lunes. Ah, ok. Escúchenme una cosa también. Ya que mencionas el tema de la planilla. La planilla está terminada. Está lista. Hay 127 alumnos que habilitaron y 120 por ahí que no habilitaron. Los exámenes están muy bien corregidos. Yo corregí todos los temas. Corregí 250 exámenes, 4 temas en cada examen, son 1000 enunciados y en cada enunciado 4 preguntas otra vez. Puedo tener fallas, eso es normal, pero les quiero mostrar la planilla el lunes para que las personas que están cerca de habilitar no vengan después a protestar porque no llegan, porque voy a tomarme el tiempo de revisar y bien todos esos exámenes para que si hay algún error mío, bueno, lo voy a corregir antes del lunes y si no, bueno, esa nota se va a quedar así.
¿Está? Hay un muy buen, es el 50 y el 50% en valores, ¿sí? Hay personas que habilitaron haciendo fraude y bueno, no puedo hacer absolutamente nada sobre eso. Sí voy a darles una advertencia que para el examen final voy a tomar otras medidas, ¿sí? Déjense de macanear con este asunto. En serio les digo, ya hay un antecedente en el rectorado. No me obliguen, por favor, les pido a entrar en problemas con ustedes. ¿Sí? En todos los exámenes, las personas que tienen la misma respuesta, les adelanto y les repito, están anotadas, están registradas. Entonces, si van a entrar a la revisión, yo pido eso. Ahí se va a descomponer la revisión del examen, ¿entienden? Eso quiero que se acuerden, chicos. Ténganlo muy presente a la hora de pedir o no revisión. ¿Está? ¿Está, Camila? ¿Te puedo responder? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, nos vemos. Gracias por todo. Nos vemos en el examen final o en la revisión. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Que tenga buen día. Vos también.